Decimos cómo están a esta hora los índices americanos. El Nasdaq se sitúa un 0,16% arriba, el S&P 500 un menos 0,41% en negativo y el Dow Jones un menos 0,68%. Es hora de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. ¿Qué tal, José Ricardo? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Pues muy contento de estar con ustedes con una muy buena noticia. Bueno, pues es que Cemex está a un paso del grado de inversión de Fitch Ratings, de subir precisamente esta calificación de W a W+, y esto definitivamente es una buena noticia para la emisora. Recordemos que es la productora de cemento y concreto más grande de América y que de verdad en el 2008, bueno, se cometieron algunos errores ahí por coberturas y demás. Y bueno, la estrategia pues ha sido contraerse, dejar negocios en partes globales e irse fortaleciendo en la región. Y bueno, pues esta es muy buena noticia porque desde 2008, que fue castigado por la calificadora Fitch, bueno, pues busca este grado de inversión W+. Vamos a ver en un momento más cómo está esta emisora cotizando en el índice de precios y cotizaciones. Y bueno, la otra noticia es que estamos en terrenos negativos. David, luego repasamos unas pequeñas... Ya estamos rozando los 48,200 unidades, 0,43 a la baja. Y bueno, vámonos directo al índice de precios y cotizaciones. Bueno, que ya nos hemos desconectado, pero les comento cuáles son las empresas que están... pues vamos a vernos muy puntualmente Cemex, cómo está cotizando ahorita. Cemex está cotizando, si bien en terrenos negativos, y ya estaba manejando señales de sobrecompra. Vamos a buscarlo rápidamente aquí para ustedes, mis queridos amigos, ver precisamente cómo está cotizando Cemex en este momento. Y bueno, pues aquí está Cemex CPO con la noticia precisamente de este incremento del grado de inversión. Al día de hoy, mis queridos amigos, bueno, pues está cotizando en terrenos de 7,5 pesos por cada acción. La verdad es de que pues los fundamentales ahí están, mis queridos amigos, de este fortalecimiento que está teniendo esta empresa. Sin embargo, bueno, pues está cotizando pues en mínimos históricos desde hace varios días. Y bueno, la verdad es que la noticia del día de hoy atañe a nuestro invitado y pues vamos a ver, porque el tipo de cambio que estamos teniendo al día de hoy, lo estamos teniendo cerca de los 20 pesos con 64 centavos. Recordemos muy bien que la semana pasada estuvimos más o menos en terrenos de 19.50, entonces esto asume una pronunciada depreciación de la moneda mexicana versus el dólar, y pues quién más de que nuestro querido invitado para platicarnos al respecto qué es lo que está sucediendo, mi querido Manuel. Adelante. Hablar del tipo de cambio y de las remesas. Gerardo Herrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le quería preguntar, ¿qué efecto tienen precisamente estas remesas en la economía de los mexicanos? Manuel, muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Efectivamente, como se verá en un momento en pantalla, las remesas en México han seguido creciendo en los últimos meses. El último mes oficialmente registrado por Banco de México, que fue en abril, tendremos los datos de mayo hasta el próximo julio, y las remesas subieron 16.5%, pero si descontamos la inflación, que en estos momentos, ¿cómo no descontar la inflación, dado que estamos hablando de inflaciones de 7-8%? El efecto real es de un 8.2%. Como se ve, amigos, en la gráfica, justamente aquí estamos mostrando no tanto el monto de las remesas, sino su tasa de cambio. Y lo que podemos ver, Manuel, es que esta tasa de cambio, si bien sigue siendo positiva, o sea, siguen creciendo las remesas, su ritmo de crecimiento se está desacelerando. Y precisamente, Manuel, lo que me preguntabas, ¿cómo afecta esto a las familias mexicanas? Para las familias de más escasos recursos, para las familias más pobres, que son las que tienen muchos familiares en Estados Unidos trabajando, estas remesas son una parte muy importante de su ingreso. Para que nos demos una idea, justamente acaban de dar los datos de las tiendas departamentales, de los supermercados, ¿sí?, del último mes. Y a pesar de la inflación en 7.65 que tiene México,
Todas estas tiendas donde la gente va a comprar el súper, los víveres, etcétera, todas estas tiendas registraron un incremento de más del 10%. Entonces, ha sido un poco un enigma para los economistas. ¿Cómo es que si la economía está creciendo al 1.8, cómo es que si la inflación está al 7.65, las ventas al menudeo crecen por arriba de 2 dígitos? La mayor parte de los economistas piensan que es efectivamente por el efecto de las remesas. Estas remesas están compensando esa pérdida en ingreso que muchas familias mexicanas más pobres tienen. Ahora, precisamente este ritmo de desaceleración nos muestra que su efecto positivo sobre el tipo de cambio, después de todo, recordemos, estos son millones y en el año miles de millones de dólares que entran a México demandando pesos. Y eso ayuda al fortalecimiento del peso. Bueno, pues ese ritmo de crecimiento al desacelerarse, desacelera este efecto de colchón sobre el tipo de cambio. Eso, y definitivamente toda la especulación que tenemos, Manuel, en estos momentos sobre qué podemos esperar de la Reserva Federal. El mercado de swaps hoy parecía implícitamente asumir una subida de 75 puntos base por parte de la Reserva Federal, que se rumora cada vez más. Si recordemos que hace unas semanas se decía que una subida de 50 puntos base era muy agresiva, porque la Reserva Federal siempre estaba subiendo en 25 puntos base, pues ahora 75 puntos base sería tremendamente agresivo, pero ante los datos de inflación de Estados Unidos del 8.6, algo que pues como ya lo sabemos es histórico, no se ha visto en más de 20 años, pues todo eso efectivamente se está reflejando en las monedas emergentes y aún más en una moneda emergente tan relativamente importante para el comercio con Estados Unidos como es el peso mexicano. Con el peso, ¿por qué esta depreciación tan pronunciada que estamos viendo en estos últimos días? Yo creo que definitivamente hay un efecto de volatilidad. Sí, hay que recordar que definitivamente los mercados financieros tienden a adelantarse a los acontecimientos. Entonces, todavía no tenemos esa decisión de la Reserva Federal, pero después de los datos de inflación el viernes, pues obviamente muchos agentes económicos, recordemos la famosa teoría de mercados eficientes, los agentes económicos ajustan sus portafolios y sus expectativas y se adelantan. Entonces, hay un gran efecto de volatilidad, aunque debo señalar, amigos, que la última encuesta de expectativas del Banco de México, que justamente discutimos en este espacio hace una semana, planteaba que el tipo de cambio peso mexicano contra el dólar en este año estaría cercano a los 21. Entonces, de alguna manera, el tipo de cambio, que la semana pasada estaba por debajo de 20, está convergiendo justamente hacia las expectativas de la mayor parte de los analistas. Oye, Gerardo, precisamente con estos posibles incrementos de 75 puntos básicos, ¿sería cierto que nos pudiéramos llegar a separar esas decisiones pues tan pronunciadas por parte de la FED aquí en el Banco de México, que ya no tuviéramos esos incrementos? Se decía que la Junta de Gobierno iba a incrementar también estos 75 puntos básicos próximamente. ¿Podríamos alejarnos de esa decisión e irnos acercando más a los 50 o 25 básicos, Gerardo? Creo que es más probable que mantengamos un ritmo semejante al de la Reserva Federal, porque además uno de los subgobernadores del Banco de México, Jonathan Heath, en días recientes, jugó con la idea, flotó la idea en medio de que se podría hablar de unos 70-75 puntos base. Claramente, yo creo que si podemos derivar algo de esto, José Ricardo, hay el consenso en los bancos centrales, hay que detener la inflación. Si la inflación no se detiene, podemos realmente estar en el umbral de momentos muy complicados, muy difíciles para la economía, no solo de México y Estados Unidos, sino del mundo, porque sabemos que la inflación es una preocupación global, ¿sí? Solo quiero señalar que este espejeo, ¿sí?, que hace el Banco de México, después de todo no es tan gratuito, tiene una razón de ser. Esta es una economía con la que estamos fuertemente interrelacionados, lo hemos comentado varias veces. Como macroeconomía, la economía mexicana es una economía fundamentalmente industrial, de transformación orientada al comercio internacional. Y desde el punto de vista micro, desde el punto de vista de las familias y las familias más pobres, las remesas de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que son parte de ese mecanismo de la industria norteamericana, son una parte fundamental para el gasto de las familias. Entonces,
tiene mucha razón de ser. No es simplemente seguir a un líder económico por seguirlo, sino que el interlineado, ¿sí?, de nuestras dos economías, la forma en que están interrelacionadas, pues es semejante, verdaderamente semejante al que tienen muchas de las economías europeas entre sí, ¿sí? Después de todo, más de 20, 30 años de comercio, pues nos han llevado a eso. Y como se ve precisamente en el gráfico, México es un país que en los últimos años, con estos datos, estos análisis realizados por BBVA, junto con la India, somos de los países que más remesas han incrementado en los últimos años, fruto justamente de esta interrelación, ¿sí? Somos parte fundamental de la cadena de valor industrial de Norteamérica y las remesas de nuestros trabajadores en esa planta industrial, en esa estructura económica, son parte fundamental del ingreso de muchas familias en México. Bueno, pues ahí la situación, y no dejamos de ver precisamente las empresas que llegaran a tener ingresos en dólares, que yo creo que se van a ver beneficiadas este trimestre por este incremento, ¿no, Gerardo? Recordemos que siempre hay sectores que se ven perjudicados, como hay sectores que se ven beneficiados, y en la medida en que México tiene un importante sector exportador, esto indiscutiblemente es un beneficio para esas compañías, aunque tendrá sus colaterales negativos en otros sectores, aquellos que importan insumos, por supuesto. Ahí, como siempre, seguramente el sector agro nos estará dando muy buenas noticias. Gerardo, esperemos que sea así. Gerardo Herrera, director de comunicación de Rhythmatic Financial Institute, gracias por estar aquí en Visión Global con nosotros en Negocios TV. Un gusto, un gran saludo a España, buenos días en México, buenas tardes en España. Gracias, Gerardo. José Ricardo, buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes, Manuel, hasta mañana. Bueno, pues también les recordamos que el gobierno alemán prestará hasta 10.000 millones de euros, 10.400 millones de dólares para rescatar una antigua rama de Gazprom Germania, que quedó bajo el control del regulador de energía del país en abril, según fuentes de Bloomberg. De acuerdo con los términos de rescate, el banco estatal KfW Group proporcionará el préstamo, parte del cual eventualmente podría convertirse en una participación directa bajo una nueva forma de fideicomiso, dijo el gobierno alemán el martes en un comunicado enviado por correo electrónico. Está reduciendo también los flujos a través de Nord Stream en un 40% en medio de problemas técnicos en su estación del Báltico, lo que agrava aún más las preocupaciones sobre el suministro en el continente. La empresa ha dicho en un comunicado que en este momento se puede garantizar el suministro de gas a Nord Stream en hasta 100 millones de metros cúbicos por día, en comparación con el plan inicial de 167 millones de euros. Y Goldman se une a la retahíla de expertos que pronostican una recesión. Esta vez ha sido su consejero delegado James Gorman, que ayer se aseguró que claro que es posible que Estados Unidos entre en recesión. De hecho, ha cuantificado esa posibilidad. Cree que hay un 50% de probabilidades de que eso ocurra. Y esta cifra supone un aumento respecto a su último pronóstico sobre la probabilidad de contracción económica en Estados Unidos. A finales de mayo, el CEO de Goldman daba menos de un 50% de probabilidad a una recesión. También ha hablado de la Fed. Cree que tendría que haber subido los tipos de interés antes para poder tener algo en la recámara, para tener margen de bajarlos posteriormente. So this correction, this environment, this is what we're paid to do. I am totally relaxed about it. I don't think we're falling into some massive hole over the next few years. I think eventually the Fed will get hold of inflation, and but it's going to be bumpy. People's 401k plans are going to be down this year, but we're unlikely at this stage to go into a deep or long recession. It's possible we go into a recession, obviously, probably 50-50 odds now, but that's okay. Y la presión inflacionista se intensifica. Según Fitch, los elevados precios dañan el pronóstico de crecimiento global. Y por eso la agencia avisa que la economía va a crecer menos de lo previsto hace 2 meses. La última revisión de Fitch se produjo en marzo, a la actual que sitúa el PIB global en el 2,9% para 2022. Esto significa una rebaja del 0,6 puntos porcentuales. La peor parte se la lleva China debido
a los recientes y continuos confinamientos. La economía del país asiático recorta más de un punto su previsión de crecimiento. Del G20 continúan registrando una ralentización de su crecimiento en el primer trimestre de 2022. Según las estimaciones provisionales, el PIB del conjunto de países aumentó un 0,7% en términos intertrimestrales, por debajo del aumento del 1,3% registrado en el cuarto trimestre de 2021. La ralentización se refleja principalmente en un comportamiento más débil en Estados Unidos, donde el PIB se contrae un 0,4% intertrimestral tras aumentar un 1,7% en el cuarto trimestre de 2021. En Australia e Indonesia, el crecimiento se ha reducido en más de 2 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2021 y el primero de 2022. Esto ha sido todo. Buenas tardes. Adiós.